Hola, ¿qué tal? Vamos a analizar lo que en este caso sería ya conexión de resistores con todo, ¿ah? Con todo, sí. A ver, profesor, coménteme. Entonces ya sabemos qué cosa es resistencia eléctrica, cómo se comporta, conocemos la ley de Ohm y todo lo demás, ¿no? Materiales óhmicos, materiales no óhmicos. Ahora vamos a hablar acerca de cómo conectar resistencias, ¿no? O sea, varios cables, por ejemplo, ¿no? Con diferentes resistencias. Hay un primer tipo de conexión que se le llama en serie. Conexiones básicas, vamos a ver. La conexión es en serie, profesor. Como ves, hay un cable aquí AB conectado con BC, conectado con CD en serie, uno a continuación del otro. ¿Sí? La corriente eléctrica va a venir desde A y ¡fua! Va a pasar hasta E. ¿Está bien o no? La corriente eléctrica. Ahora, yo primero quiero que entiendas algo antes de mandarte con la fórmula. Nosotros sabemos, ¿no?, que la intensidad de corriente siempre va a ir de mayor potencial a menor potencial. Este es un concepto básico. No, ya lo hicimos en el primer vídeo, no va del polo positivo al polo negativo, o sea, cantidad, no, potencial positivo a potencial negativo, o sea, va de mayor a menor. Esa es la convencionalidad. Sí. Mayor potencial, profesor, ¿a dónde? A menor potencial. Sí. Mayor potencial a menor potencial. O sea, ¿qué quiere decir? Que conforme va a ir avanzando la corriente eléctrica, va a ir liberándose energía, pues. Va a ir perdiéndose energía, ¿no?, en forma de calor hacia el ambiente, ¿no? Eso es lo que hacen la resistencia, pues los cables se calientan y se libera cierto calor, ¿no?, al ambiente. Entonces el potencial en A era mucho mayor, ¿no?, en este caso, al potencial en B, y este va a ser mayor al de C y este va a ser mayor al de D, ¿no? Y así conforme se vaya avanzando, se va a mantener esta relación, ¿no? Sí. Entonces el de D va a ser mayor al de E también. No lo he puesto, pero ya se sobreentiende, ¿no? Eso es lo primero que tienes que entender. ¿Sí? Cuando la corriente eléctrica pasa, ¿no?, por un resistor, se ha perdido energía. Hay un potencial menor después de la resistencia. Esto lo vamos a usar mucho, este concepto lo vamos a utilizar mucho luego en circuitos eléctricos. ¿Vale? Ya, profesor. Entonces acá tenemos, ¿no?, una gráfica real de acerca de 4 también, ¿no? De 4 resistores, ¿no? Este sería lo real y este es el esquema. Así se utiliza la resistencia o se dibuja la resistencia en un esquema, con este zigzagueo. ¿Sí? Así lo van a dibujar. ¿Ya? ¿Qué dice la teoría? Que cuando tengas así resistencias en serie, tú la puedes reemplazar por una única resistencia, por una sola la puedes reemplazar. ¿Sí? Ah, mira, qué chévere. Al cual le vamos a decir resistor equivalente o resistencia equivalente. ¿Sí? La podemos reemplazar por una sola. Ya va acá, profesor. Pero el valor, profe, o sea, el valor, digamos si es R1, R2, R3, R4, el valor de él, ¿cómo va a ser? Fácil, una suma aritmética. R1, resistencia 1 más resistencia 2, más resistencia 3, más resistencia 4. Nada más. Entonces, nota, para la conexión en serie ya sabemos el valor. Y ahora vamos a conceptos importantísimos. Para una conexión en serie como la que vemos se cumple lo siguiente. La corriente eléctrica nunca cambia. Entonces la corriente eléctrica, profesor, es la misma. Es la misma para todas las resistencias, la corriente eléctrica. Ay, qué chévere, profe, chévere. Y el voltaje no es el mismo, pues. La diferencia potencial en cada extremo de la resistencia no es la misma, pues, porque cada vez se va perdiendo menos y menos energía. O sea, la diferencia potencial no va a ser la misma. Entonces, igual vamos a aplicar en este caso, ¿no? En este caso vamos a aplicar, profesor, una suma, ¿no?, que básicamente es en este caso, una simetría a lo que sería el trabajo de segmentos. O sea, toda la diferencia potencial, todo el voltaje entre el punto A y el punto E, el extremo A y el extremo E, va a ser igual a una suma, ¿no?, individual de voltajes. Potencial, profesor, diferencia potencial AB más la diferencia potencial BC más la diferencia potencial CD más la diferencia potencial DE. Si yo quiero saber cuál es la diferencia potencial total entre los extremos inicial y final, va a ser la suma de las diferencias potenciales, ¿no?, por tramos. Esto de aquí, ¿no?, es lo que se cumple. Guarda ahí el dato, guarda ahí el dato. Ahora vamos a ver las conexiones en paralelo. ¿Cómo ves, no? Ahí tienes, ¿no?, una notación real y acá su esquema, en este caso, ¿no?, modelado físico. ¿Cómo ves? Ahí tenemos las resistencias, ¿no?, reemplazadas por sus diseños.
Y ahora pues podemos percatarnos que la intensidad de corriente viene por acá, ¿no? Entonces cuando llegue a este nudo, como lo quieras llamar, se va a repartir la intensidad. ¿Ok? Ya no va a ser como en antes, que una sola conexión, ¿no? En serie, y la intensidad es la misma en todos. No, acá se va a dividir intensidad 1 y va a haber otra intensidad acá. Esta intensidad de esta parte va a llegar al siguiente nodo y se va a volver a dividir, ¿no? En intensidad 2 y la intensidad que vaya por acá. Esta intensidad que llega acá se divide también en intensidad 3 y la intensidad que vaya por acá, que viene a ser ya netamente la intensidad 4, ¿no? Que va a seguir el camino, ¿sí? Va a seguir el camino, profesora, de esa intensidad 4, va a volver por aquí, se va a sumar con la que se dividió acá. Y al final, en el extremo final, la cosa es que así como se distribuyó, luego se va juntando y se termina en I, ¿no? Y se termina en I. En el otro extremo, profesor, luego de pasar por todas las resistencias, se vuelve pues con la intensidad que ingresó. Pero individualmente, en cada resistencia, su intensidad es distinta, pues. La intensidad se ha ido repartiendo. Eso ya a futuro en circuitos le vamos a llamar nosotros la primera ley de Kirchhoff, ¿no? Del famoso Kirchhoff, ¿sí o no? Entonces, poco a poco, ¿no? Poco a poco vamos a ir viéndolo. Entonces, la cuestión es que comprendas que la intensidad ahora en cada resistencia no es la misma. ¿Qué dice la teoría? Si tú quieres reemplazar una conexión en paralelo de varios resistores, lo puedes hacer. Vas a reemplazarlo por una resistencia equivalente. Ya, pero ¿cómo es la matemática? La matemática es un poco más difícil, mira. La inversa de esta resistencia equivalente es la suma de las inversas de las resistencias individuales que estaban conectadas en paralelo. Ya es una matemática un poco más difícil, un poco más operativa, pero yo sé que tú puedes llevarlo. ¿Sí? Bacán, profesor. Ahora bien, nota, para la conexión en paralelo se cumple lo siguiente. La corriente eléctrica se ha quedado distribuida. Así como en antes, la diferencia potencial ha sido distribuida o parcializada en cada resistencia, ahora le toca la intensidad de corriente. La intensidad de corriente ha sido dividida, ¿no? O repartida en cada resistencia, ¿no? Entonces sería la suma de todas, ¿no? En cambio, profesor, el voltaje, la diferencia potencial en cada resistencia es la misma. ¿Por qué? Mira, digamos que este extremo tiene un potencial A. Como no hay ninguna resistencia, el potencial se mantiene porque no hay nada que haya quitado energía. Sigue por acá. Extremo A, sigue por acá, no hay nada, ¿no? Entonces, potencial A. Sigue por acá, potencial A. O sea, no hay nada que le quite energía. Aquí sí, mira, aquí pasa, ya le perdió energía. Entonces acá es un potencial distinto. Voy a llamarle potencial B. Sigue, profesor. Mira, va a ser el mismo porque no hay nada acá. Sigue, no hay nada, profesor, no hay nada que interrumpa. Entonces va a ser el mismo. Como ves, todas las resistencias tienen extremos iguales. AB. O sea, la diferencia potencial en cada una de ellas, cuando resten los potenciales, van a ser la misma diferencia, ¿no? Entonces, el voltaje, profesor, en cada una de las resistencias se mantiene constante. Es la misma. O sea, es una propiedad muy interesante. De aquí adelante, pues, incluso una memotecnia, ¿no? El famoso seco de pavo. En C, seco, serie, corriente, seco, serie, corriente. Es la misma. En serie, la corriente es la misma. Pavo, en paralelo, voltaje es el mismo. En paralelo, el voltaje es el mismo. Seco de pavo. Para que recuerdes cuál es la constancia que se repite en ambos casos, ¿sí? Todavía hemos aprendido las conexiones más básicas, ¿no? Para circuitos, en serie y en paralelo, ¿vale? Ahora bien, voy a darte un par de hacks recontraparadores, no correlones. Dice así, hacks extras, profe. Para dos resistores en paralelo, cuando tengas solo dos en paralelo, profe, la suma de inversas sí, pero ya hay una regla práctica. Solo cuando hay dos, solo para dos, tú puedes aplicar la siguiente regla práctica. El hack de los hacks, el real hack de los hacks. R1, o sea, multiplicación sobre suma. Así nada más, así destruyes. Multiplicación sobre suma. ¿Estamos bien? Ya sabes que se mide en ohmio, ¿no? Eso ya es cultura general. ¿Está bien? Listo, profesor. Nada más, ¿eh? Multiplicación sobre suma cuando sean paralelos. Ahora, segundo hack, recontra bravazo. Tú tienes varias resistencias, profesor, en paralelo. Del mismo valor, R, y N veces. Se repite, no sé, 10, 15, 1000 veces. ¿Lo puedes reemplazar por una resistencia equivalente? Sí. Pero ¿cuál es el hack? ¿Cuál es el trucazo? ¿Cuál es la magia?
La magia es que esa resistencia equivalente va a ser esa R constante, no porque es RR, tienen que ser iguales todas las resistencias, si no, no vas a poder aplicar. Entonces va a ser ese R, pero dividido entre la cantidad de veces que se repite esa resistencia en esa conexión en paralelo. Ah, ya, hack de hacks, recontra heavy, bro. Entonces apunta el dato, ¿sí? Ahora, otro concepto muy importante es el siguiente, mira. El famoso cortocircuito que lo vamos a aplicar también. ¿Cómo vas a reconocer tú un cortocircuito? Mira. La intensidad de corriente está viniendo desde este extremo, ¿no? Está viniendo bacán, llegó a este nodo. Un nodo es donde hay 3 cables conectados, ¿no? 1, 2, 3, ahí está. ¿No? Si hay una T, generalmente hay una T, ¿no? Entonces, profesor, la corriente llega acá y se pone a pensar, oye, ¿ahora por dónde me voy? ¿Por arriba o por abajo? Entonces hay un principio, ¿no? La corriente eléctrica siempre busca el camino más fácil, profesor. Así como tú buscas la más fácil siempre. Sí. La más fácil para fluir. O sea, en vez de irse por la resistencia que le va a friccionar, se va a golpear, se va a chancar, se va por arriba. Dice, no, contigo no es. Y se va por arriba y por él no pasa. Ay, mira, interesante. Interesante. Entonces, ahí está, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que la resistencia, profe, está por las puras, esa resistencia. Sí, está en cortocircuito. Está por las está. Ah, mira, interesante. Otra cosa también de identificar en los diagramas es el siguiente. Tú ponle ahí ese extremo, a ese nodo, un potencial A. Como no hay nada, aquí sería el potencial A también. No hay nada, por aquí también será el potencial A. No hay nada, profesor, por aquí también será el potencial A. Entonces, como que te das cuenta, ¿no, profe? Oye, profe, ahorita pensándolo bien, ¿no? Observo yo y me doy cuenta, ¿no? De que esta resistencia ha quedado con extremos iguales, profe. Entonces no hay una diferencia potencial, no hay un voltaje en la resistencia. Y nosotros sabemos que el voltaje es igual a la intensidad por la resistencia, ¿no? Entonces esto se hace cero, pues. Entonces por eso no hay intensidad de corriente por acá. Interesante, porque los extremos tienen igual potencial. Entonces, de aquí en adelante, tú haces un análisis así, se le llama el método de los nodos, el método de los puntos. Analizas, ¿no? El cableado y ves cuáles son los cables que tienen extremos iguales en potencial y los vas desechando. O sea, es como si no estuviera, profesor, sí, algo así como tú. Mira, ahí está. No cuenta, no vale, profesor. Interesante. Listo. Ahora, en el gráfico, profesor, podemos ver que la resistencia queda fuera de servicio. Así también se le dice, ¿no? ¿Está en cortocircuito o queda fuera de servicio? Un cableado que tenga sus extremos con el mismo potencial eléctrico. ¿Qué fue, profe? O sea, si tiene el mismo potencial eléctrico, ¿qué fue? Siempre estará en cortocircuito. Ah, mira, está bien, profe. La teoría es importante, ¿no? En cortocircuito, profesor, sí, siempre va a estar en cortocircuito si tiene los extremos con el mismo potencial. Deja tu like y comparte si te ha servido esta información. Sigamos entonces con la lista de reproducción.